Estela, estamos ya con el doctor Roque Silva, es director de la 11ª Región Sanitaria, todo el departamento central, que hoy y Asunción, por supuesto, que son, digamos, las zonas más afectadas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día, Luis, buen día, Estela, buen día a toda la audiencia y realmente muchas gracias por la invitación. Bueno, arranquemos con los números rápidamente. Fuera de micrófono hablábamos, a veces nos olvidamos que hemos tenido una ampliación importante de lo que es la capacidad de terapia intensiva. Sigue siendo insuficiente, por supuesto, pero convengamos que llevábamos décadas de no hacer la inversión necesaria en educación pública y en el área de terapia. Pero igual hoy estamos en el sector público, es casi 100% cubierto. Sí, nosotros inicialmente a finales del 2018 teníamos 280 camas a nivel país, ¿verdad? Y con esta pandemia nosotros conseguimos aumentar a casi 650 camas. Hoy están disponibles dentro del sistema público, ¿verdad? Camas en terapia intensiva. En terapia intensiva, ¿verdad? En terapia intensiva. De esas 650 camas, hoy están ocupadas un 97%. O sea, aquel déficit que siempre nos acompañó, y ustedes más que nada recordarán que siempre era cada día había un llamado de la prensa a tal cama, a socorrer a la gente. Sí. Entonces muchas veces eso en este tiempo al menos conseguimos disminuir. Hay que entender de que, y eso es una discusión que hoy siempre hay en las redes y con los colegas, de que por más que hoy tengamos 187 pacientes con COVID internados en terapia intensiva y nosotros hablemos de una saturación del 100%, la gente te dice, ¿y dónde están las otras camas? Hay que entender que no todo es COVID. O sea, nosotros tenemos nuestra epidemia de accidentes de tránsito que nunca para. Tenemos infartados, tenemos pacientes con problemas a nivel cerebral, pacientes que necesitan someterse a cirugías grandes que también requieren camas en terapia intensiva. Es por eso que no se ve ese impacto, pero se verá en algún momento cuando esta pandemia, y ojalá lo veamos pronto, comience a disminuir los números. Bueno, hoy 97% de ocupación, pero eso es a nivel país. Sí. Pero central, que concentra la mayor cantidad de casos y de población. 100% de ocupación de camas en terapia intensiva. O sea, hoy no hay una cama en el servicio público. En el servicio en terapia público, intensiva. No. Esa situación lo venimos viviendo desde aproximadamente fines de noviembre. Hace 6 semanas que está esa situación. Diciembre, ¿se acuerdan ustedes? Las 2 primeras semanas de diciembre fueron catastróficas. Sí. Pero estas 2 semanas de enero las fueron más por el hecho de que se consiguió, vamos a decirle, como el hecho de que tuvimos un récord de internados con 902 sí. Y hoy tenemos un récord de internados en terapia intensiva con 187. Ni en el peor momento de la pandemia, que fue en octubre, ni en diciembre tuvimos esos números. Es por eso que hoy hablamos de que se sienten los efectos de la fiesta de fin de año, ese relajo que se vio en ese entonces, y hoy estamos en el momento más crítico de la pandemia. Eso justamente le quería preguntar, doctor. Esto que estamos viviendo hoy es ahora cuando se siente, ¿no? Lo que es el relajo de Navidad y Año Nuevo. Así mismo, Estela. Este es el momento en el cual nosotros estamos viviendo eso, ¿verdad? Y para hacerte un número nomás, ayer 9 pacientes derivados directamente al sector privado. ¿Verdad? Hoy tenemos 40 pacientes en el sector privado, cosa que no teníamos en su momento. Lo máximo que tuvimos fue 38. Y hay que entender, y eso justamente conversando con la dirección de terapias y el viceministro de Atención Integral, el doctor Julio Borba, hablábamos anoche de que este es el momento más crítico. ¿Por qué? Porque por más que nosotros tengamos en el convenio 78 camas en el sector privado mismo tiene ahora sus necesidades. Entonces, estamos entrando en esa situación en la cual un sanatorio no nos puede recibir, buscamos en otro, o sea, la necesidad va aumentando. Entonces, por eso es importante que la gente entienda de que hoy seguimos dando respuestas, pero esto puede acabar en una semana o en 2 semanas. Doctor, sí. Todavía no tenemos el caso en el que llega un paciente al sistema público y no hay terapia intensiva en el sistema público y tampoco hay en el sector privado. A ese nivel todavía no llegamos. A ese nivel todavía no llegamos, Estela. Ni tampoco esa decisión entra él
él se queda acá. Todavía no estamos en ese momento. De elegir pacientes. De elegir los pacientes. Hoy las camas en terapia intensiva son camas, siempre fueron camas calientes, le llamamos nosotros, claro, por el hecho de que sale uno, entra otro. Claro. ¿Verdad? Y hoy, en un día domingo, en fin de semana, donde generalmente la guardia de los hospitales es, no hay un movimiento, si hay una cama o aparecen camas en terapia intensiva, muchas veces es porque el paciente falleció. Hoy nos decía el doctor Pallarola de Alto Paraná que tienen una cama en terapia intensiva disponible y encima están desesperados porque ya no pueden remitirle a Asunción o a Central, que es lo que pasó cuando tuvieron su primer etapa, pico, ¿verdad? O sea, en cualquier momento podemos tener nosotros la información de que un paciente con COVID llegó y no tuvo cama en terapia intensiva. Estamos, como decía yo ayer conversando, estamos a pasitos de ese colapso, ¿verdad? Y a ese punto no debemos llegar porque eso sí va a ser más que complicado por el hecho de que vamos a tener que empezar a elegir los pacientes y eso va a ser crítico, ¿verdad? Porque vamos a hablar de entender cuando nosotros elegimos un paciente, lo primero que pesa es la edad. Claro, justamente le iba a preguntar, ¿cuál es el protocolo? Si existe un protocolo a la hora de elegir pacientes. Y ahí ese debe ser un momento muy crítico y muy doloroso para los médicos porque en realidad es elegir quién va a morir. Y realmente es un momento no tan agradable. Nos toca a nosotros eso diariamente en las guardias, en los hospitales. Y en este momento, imagínate que vos tengas que decidir entre un paciente de 20, otro de 40 y otro de 60 y tenés una cama, ¿a quién le metes, verdad? Eso es un momento... ¿Y hay un protocolo? No hay un protocolo, ¿verdad? Están establecidos, lo que generalmente se evalúa siempre cuando se va a tomar ese tipo de decisiones, ver los antecedentes del paciente. Tenemos varias veces pacientes que están sin patologías de base y vos, bueno, decís, bueno, este tiene más chance, este no, por esto o por aquello, ¿verdad? Es un momento, yo sé que a la gente no le va a escuchar no le gusta lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero eso es una realidad que lo vivimos nosotros. En Italia se llegó a dar eso. Se llegó. ¿Te acordás que Alemania envió un avión para llevar pacientes de Italia a Alemania, ¿verdad? Sí. Y hoy Alemania está en la misma situación. Vamos a poner, Italia era Ciudad del Este que podía mandar, ¿verdad? Y hoy Alemania está buscando dónde enviar su paciente por el hecho del colapso también que tiene su sistema sanitario. Ahora, el perfil, digamos, del que entra a terapia intensiva, ¿está cambiando? ¿Es siempre el mismo? ¿Es la gente de más de 60 años con enfermedad de base o la cosa está cambiando? Está cambiando, Luis y Estela. Hoy tenemos muchos pacientes jóvenes en terapia intensiva, cosa que no veíamos. Nosotros veíamos de las 20 camas que normalmente tiene una sala de terapia intensiva, vos veías 16 a 18 adultos mayores y 2 o 3 jóvenes, ¿verdad? Hoy ves un 50% y coincide plenamente con lo que fue la segunda ola en Europa porque la gente, ahí la que más se contagió fueron los jóvenes y la consulta tardía es lo que le lleva a ingresar a una sala de terapia intensiva prácticamente directamente. Esta es una cuestión muy importante. ¿Por qué jóvenes a terapia intensiva, sobre todo cuando no tienen enfermedad de base? Y creo que se mencionaron dos cosas. Uno, que llegan tarde, que llegan cuando ya están en la forma grave. Y dos, que como aparentemente se contagian en fiestas, en actividades sociales, y se contagian no de uno, sino de varios, la carga viral puede ser más alta. Sí, la carga viral tiene una alta incidencia y eso es lo que, por el hecho como vos mismo lo explicás, el hecho del contacto con varios positivos. Es por eso que nosotros insistimos y hay que hacer también valorar también el esfuerzo de la parte de eventos, que ellos hacen un protocolo que en un evento formal se cumple. Yo anoche estuve en un restaurante, ¿verdad? Y el protocolo era estricto. Sí. O sea, vos no entrás sin tu tapabocas, sin lavarte las manos, la mesa a 2 metros, con tu tapabocas, si podés estar en el momento de conversar, te quitas y después cuando vas al baño te pones. O sea, está todo establecido y la gente lo cumple. Cumple. Como una rutina. Sí. El tema está en las actividades informales
Y por eso mucha gente, cuando nosotros hacemos el árbol de contacto de un positivo, él nos cuenta en qué lugares vos circulaste. Bueno, y tal fecha estuve en tal parte, tal parte, tal parte. Y vos te das cuenta de que el árbol de contacto es inmenso, ¿verdad? Y todos te coinciden en que ellos no tomaron en cuenta el protocolo sanitario. Esa es la causa principal. Esa es la causa principal. La gente sigue compartiendo sus mismos utensilios, sigue tomando del mismo vaso, comparte el tereré. Y bueno, y esa es la situación que más nos complica, y el hecho de que el gran porcentaje de la población, los jóvenes, salen a las calles sin las medidas de control. ¿Cómo estamos con el tema de insumos? Porque, a ver, nosotros estamos en una meseta alta, ¿verdad? Estamos ahí al tope, 97%, 100% de ocupación, 97%, estamos ahí. Ahora, mantener esa meseta tiene un costo altísimo, porque estamos hablando de un número impresionante de pacientes que consumen ingentes cantidades de medicamentos, todo el personal que está operando, bata, tapaboca. ¿Cómo estamos con el tema de insumos? Referente a los equipos de protección individual, el Ministerio de Salud Pública tenemos todos esos insumos. O sea, de eso ya no hay la preocupación que hubo en el tiempo en el que los colegas muchas veces tenían que comprar los equipos para utilizarlos en la primera fase de la pandemia, hablemos. Hoy, lo que son equipos de protección individual, tenemos todo. Ahora, en el tema de insumos hay un déficit que tenemos en un medicamento en particular, que es el relajante muscular, que es el famoso atracurio, que lastimosamente los proveedores acá en Paraguay mismo no te dan la cantidad, porque si hacemos una comparación, esa droga nosotros la utilizábamos en terapia intensiva 2 o 3 ampollas en un paciente, en un día. 2 o 3 ampollas. Hoy usas 30. Claro. ¿Para qué sirve? Eso completa, porque generalmente... Para sedar al que está intubado. Para sedar al que está intubado. Hay que acordarte que estos pacientes están sedados y también están pronados, Sí, con claro, panza boca abajo. para abajo con el fin. Y todo eso genera una incomodidad. Por más que el paciente esté sedado, muchas veces cuando baja la sedación, el paciente trata de despertarse y pelea con el respirador y pelea con el tubo. Por eso que nosotros siempre hacemos la comparación, es mejor usar el tapabocas que un tubo en la garganta. Claro. Por el hecho de que realmente, y vemos muchas, vamos a decirle, muchas complicaciones post-terapia intensiva en los pacientes. Entonces, es por eso que nosotros insistimos de sobremanera en que la gente se cuide, que no lleguemos a esa situación. No hay ningún sistema de salud pública en el mundo que pudo sostener. Si vos, imagínate vos, el Brasil ya habla de una segunda ola. Argentina está prácticamente como nosotros, o sea, con la frontera cerrada hace cuánto tiempo, y la situación está más que complicada. Perdón que quiero retomar lo de ese medicamento que está faltando, me decís que es clave. Sí. No tenemos, no es que falta, no tenemos en el stock que quisiéramos tener. Hubo O sea, un tiempo que faltó más hubo o menos. hubo un pequeño, porque en el Sí. proceso licitatorio. Creo que hace un mes más o menos Sí, fue eso. pero recibimos, vamos a suponer que el proveedor nos recibe 20.000 ampollas, ¿verdad? Pero nuestra necesidad semanal es 30.000, entonces nos sigue faltando ese 10.000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la materia prima para hacer ese medicamento o comprar el producto no la producimos nosotros. ¿Cuánto Traemos el- medicamento usa un paciente de COVID? ¿Qué usa? ¿Oxígeno? Usa oxígeno, medicamentos de por sí. Para su sedación usa midazolam, Ajá. fentanilo, ¿verdad? Y midazolam normalmente se usa 20, ellos usan 40. Fentanilo normalmente usan 10, ahora usan 15. Atracurio no lo usaban y ahora usan 20 o 30 veces. Después tenemos las drogas para hacerle orinar, que es la furosemida, que utiliza prácticamente 10 a 15, hablamos por paciente. Sí. Después tenemos la noradrenalina, que es para aumentarle la presión. Esa generalmente usan entre 8 a 10 ampollas por día, ¿verdad? Cosa que normalmente se usaba entre 2 a 4 por día. En ese ritmo estamos. O sea, un paciente de COVID usa
el doble o el triple de medicamento en situación normal, de un paciente normal, por llamarlo de alguna manera. Así mismo es. En terapia intensiva. En terapia En intensiva. terapia intensiva, claro. Y si vos te pones a mirar los costos, la gente lo analiza. Una ampolla de atracurio cuesta 80.000 guaraníes en el mejor de los casos. Ajá. Si usás 30, son 2.400.000 prácticamente en un día. Sí, ¿verdad? un medicamento. Un medicamento hablamos. Después hablamos de lo que es la noradrenalina, que cuesta 50.000, que utiliza 10, son 500.000. O sea, si uno hace la sumatoria de todo eso, es por eso que cuando siempre hablamos de cuánto nos cuesta un paciente en terapia intensiva, hablamos entre 10 a 15 millones de guaraníes por día. Los pacientes por COVID. Por Sí. COVID. Por día. Por día. Hay un anticoagulante también, creo que... Sí, la heparina de bajo peso es la que se usa por el hecho de que el COVID estimula mucho lo que es vamos a decir, la formación de coágulos, y eso se utiliza. Eso se utiliza entre 2 a 3 viales, porque son jeringas ya prellenadas por día, ¿verdad? Y cada uno de esos te cuesta 120.000 guaraníes. Claro, justamente hoy decíamos más temprano con Estela que comentaba el doctor Carmelo González que en el sector privado, o sea, para el que se interna sin entrar a terapia intensiva, 2 semanas para poder combatir el COVID, el costo no baja de $20.000. Sí. O sea, Sin y no terapia estamos hablando de intensiva. terapia intensiva. Así mismo. O sea, obviamente es mucho más barato, pues, más barato, digamos, tiene menos costos seguros en el sector público, pero igual, los costos para el Estado, si para el contribuyente, son abismales, terribles. Creo que como 300 millones de guaraníes más o menos se estima que cada paciente de COVID que entra a terapia intensiva. Ese si está 2 semanas. Si está 2 semanas. Si está 2 semanas. Pero hay que Sí. entender de que vos, si mirás el tuit de la doctora Yolanda, vos vas a ver que hay veces que hay 60, 40 días en terapia intensiva, Sí, y eso es un número alto. Sí. El tema de... Bueno, vamos a hablar, tenemos que hacer la pausa, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de... doctor, quédate un poquito más con nosotros. Sí. Vamos a hablar de lo que supone para la gente que llega a la terapia intensiva, la experiencia. Yo leí algunas cosas que había comentado. Ni que mudan, bueno, Claro. primero, ¿cómo se le ocurre hacer No, el yo peaje cuando en la digo- mitad de la ciudad? Sí. Es absurdo, pues. No, mudar lo que nos va a costar. Si la Sí, no. pasarela nos costó No, 2 millones de no dólares, van a un peaje, sobrefacturar el puesto de peaje. El mismo peaje, y en todo caso que busquen una solución pase del libre pase tiene que libre dar, a los obviamente. ipacarayenses. Ya está. Doctor, vos sos ipacarayense. Creencia, esa es una deuda, o sea, un reclamo de la gente, ¿verdad? Creo que existe ya unas tratativas con obras públicas para justamente el pase, por el hecho de que ¿dónde mudaría ese peaje? Porque donde después- mudes va a ser un problema, donde porque las mude va a rutas ser del un problema, Paraguay ¿verdad? están en y la ciudad, realmente cruza ciudades. creo que también la manifestación, porque esta gente creo que fue medio excluida o se siente excluida de esa comisión, y eso fue también uno de los reclamos según estaba Son de leyendo. Pedroso, dicen. Son de Pedroso, o sea, Ipacaraí está toda la zona céntrica, que está, vamos a decirle, pegado a lo que es Itagua, y después en la bajada del cerro Cacupé está lo que es toda la compañía de Pedroso. Y existe ese trecho de más o menos entre el centro de la ciudad y la compañía de Pedroso de 4 a 5 kilómetros. Eso es lo que los separa, ¿verdad? Claro. Entonces, ellos para hacer todas las gestiones, Claro. a todas las compras, o inclusive como ellos mismos dicen, visitar a los parientes, De difuntos, tienen que Pagar el peaje. pagar el peaje, ¿verdad? Sí, realmente es un Y, absurdo. y hay que entender que el peaje ahora se paga ida y vuelta, no, Ida y vuelta, no solamente un claro. sentido. O sea, te vas al supermercado y la mitad de Sí. tu gasto fue para pagar el peaje y de vuelta. Exactamente. Y imagínate vos si haces ese viaje en 2 o 3 veces al día, son prácticamente Es muy entre razonable. 40 a 50.000 guaraníes. Sí, Es no, razonable lo que plantea. Totalmente. Esa es una situación que históricamente siempre se trabajó y nunca se pudo solucionar, ¿verdad? Y Esperemos eso es que un con eso se- trabajo conjunto con la municipalidad, porque la Claro. municipalidad, la patente que te sacas ahí ya te da automáticamente el pase de obras públicas. Obvio, eso es una cuestión de sentido común, no es Pero- tan difícil, no es tan complicado tampoco. El trabajo con inter... Si no van no es mecánica cuántica lo No, que tienen que por analizar favor. ahí, ¿verdad? Así Bueno, estábamos hablando obviamente, de todo lo que significa el combate a la pandemia, el tema de la terapia intensiva. Y te quería preguntar, doctor, una cuestión que es muy importante, porque muchos dicen, bueno, en realidad la tasa de mortalidad es baja, el riesgo es bajo, esto es como cualquier otra enfermedad.
hoy está surgiendo un número preocupante de personas que padecieron la enfermedad, salvaron la enfermedad, pero se está... Está descrito en la revista científica lo que conocemos como el síndrome post-COVID. O sea, hoy tenemos personas que quedaron con problemas pulmonares, personas que por el hecho de que la enfermedad despertó otras enfermedades como hipertensión, diabetes. Tenemos personas que quedaron con problemas cardíacos. O sea, vemos problemas cardíacos, problemas renales, o sea, vemos muchas consecuencias. Es por eso hay personas que ya no pueden retomar hoy su actividad. Hay gente que tuvo COVID hace 4 o 5 meses y sigue con esa fatiga importante. Entonces, hoy ya también estamos enfocados en lo que es el proceso de rehabilitación de las personas que tuvieron COVID. Quizás el más leve sea, pero muy desagradable, porque no me imagino la vida sin olfato. El olfato, el olfato está ligado al gusto. O sea, claro. Si yo quiero comer algo, tengo que oler para que yo pueda poder comer. Y eso es una. Y hay personas que tardan 3 a 6 meses. 6 meses tardan para recuperar el olfato y el gusto. Eso es perderle el sabor en la vida. Terrible. Es algo bastante complicado. Y hay un punto que quiero tocar, Estela y Luis. Hoy tenemos nosotros esa capacidad en terapia intensiva. Se puede crecer más, pero ya no tenemos los recursos humanos calificados para eso. Eso es categórico. Hay que entender, y leía hoy en uno de los periódicos que hablaba el jefe de la terapia del INGABI, decía, nosotros tenemos para habilitar 31 camas más de las 18 que hoy tenemos, pero no hay recursos humanos, o sea, no hay médicos intensivistas disponibles ya por la saturación del trabajo, ¿verdad? Eso es un déficit que ojalá vayamos, esa deuda también, esa brecha, volvamos a disminuirla. Y con esta enfermedad, como casi, bueno, en todos los casos es necesario, pero acá en particular, digamos, el intensivista es clave, porque básicamente lo que se hace es sostener al cuerpo hasta que el sistema inmunológico genere los anticuerpos que acaben con el virus. Asimismo, el manejo el paciente COVID en terapia intensiva es un manejo equilibrista. Vos estás ahí prácticamente de las 12 horas, cada tanto vos te vas sobre un paciente, le tocas el respirador para que de modo a mejorar la oxigenación, porque no es le pongo el tubo, le conecto al respirador y lo dejo ahí. Claro. No, o sea, vos tenés que ir controlando de acuerdo a cómo van los gases en sangre, te vas controlando y midiendo lo que es el respirador. Y hay que entender que no es solo uno, son 8 a 10 pacientes que están en esa situación crítica. Doctor, antes, al inicio de la pandemia, el terror que se tenía era entrar a terapia intensiva, porque creo que era 30 de 70 más o menos. 9 de 10 prácticamente. Moría. Sí. Hoy esa tendencia, ¿por qué? Por la experiencia también que se tiene, ¿verdad? La experiencia que adquirió también el personal, hoy prácticamente nuestra estadística es 4 de 10, ¿verdad? Esperamos que vaya bajando inclusive, ¿verdad? Porque realmente hay que felicitar a todo el trabajo que hace el personal sanitario, especialmente el que está en el área crítica, ¿verdad? Que está encima del paciente. Y hoy nuestra estadística es 4 de 10, que es que condice con lo que es a nivel mundial, ¿verdad? Y eso habla también de la calidad del profesional paraguayo. Hace rato Estela hablaba del tema del paciente que tiene que ser intubado o entubado, que por cierto ambas palabras están bien dichas, porque se hace una polémica. En español es igual. Pero bueno, intubado es lo que dicen los médicos principalmente, ¿verdad? Porque dicen, el que se le intuba ya tiene un 40-50% de posibilidad de salir con bien. Se evita lo más posible tener que intubarlo, ¿es así? Básicamente lo que hacemos con un paciente es hacerle ponerle unas cánulas de alto flujo. No sé si se acuerdan de la imagen del intendente de Encarnación con esas cánulas bueno, esas son las cánulas de alto flujo que son diferentes a las canulitas normales con el fin. Ese, vamos a decirle, lo último que hacemos antes de intubar al paciente. Y ahí, con esa técnica, con esos equipos, nosotros, en la mayoría de los casos, el paciente no es intubado. Cuando el paciente es intubado, la intubación, por más que sea un mecanismo, un tratamiento, también es una puerta de entrada a una infección importante, ¿verdad? Entonces,
Es por eso que nosotros queremos que el paciente sea intubado y más o menos a la 1 semana ya podamos extubarlo con el fin de prevenir más complicaciones, ¿verdad? Porque después de esas 2 semanas muchos de los pacientes terminan con traqueostomía, ¿verdad? Por el hecho de que la intubación puede producir una estrechez de la tráquea. Entonces, para evitar eso se le hace una traqueostomía que después el paciente al alta muchas veces ya en un tiempo corto ya se le extrae esa traqueostomía. Yo recuerdo cuando se internó Rolando Percy, el cantante, que después finalmente falleció, ¿verdad? Recuerdo que su hermano decía, se resistía él a la intubación. Y su hermano nos explicó, por eso cuento en radio, que él no quería porque le iba a afectar las cuerdas vocales. ¿Es así? Y básicamente esa es una de las complicaciones que podemos tener, el daño a las cuerdas vocales. Porque muchas veces el paciente, no en todos los casos, ¿verdad? Pero muchas veces el paciente cuando vos le vas a poner el tubo de la cabeza, como un reflejo, sí, ¿verdad? Rechaza. Rechaza y ahí muchas veces tocamos las cuerdas vocales, ¿verdad? No en todos los casos, ¿verdad? Pero esa es una complicación que podemos tener en la lesión de las cuerdas vocales. Por eso vas a ver que mucha gente al salir de terapia cambia un poco su voz por un tiempo por el hecho de ese tubo cerca de las cuerdas vocales. Claro. Acá hay un después quiero hacerle este planteamiento controversial. Sí. Nos escribe un televidente, doctor, a propósito de lo que hablábamos, esto de elegir paciente, cuando llega el colapso, y decir, bueno, ¿le elijo a este de 60 o a este de 20 años? Y decir, bueno, la franja etaria es importante, se elige al de 20 por la proyección de vida todavía que tiene. Y me dice esta persona, que esto de elegir pacientes para terapia, me dice, es un castigo para los viejitos cumplidores que por ahí se enferman. Y justamente porque a veces los jóvenes son los que traen la enfermedad a la casa, dice, y se premia a los jóvenes irresponsables y negacionistas. Me dice, en algunos países están pensando hacerle firmar documentos donde renuncian a recurrir al sistema público en caso que te contagies. ¿Cómo se da? Realmente es todo un dilema que se plantea, doctor. Y eso es lo que te comentaba yo. Mi papá tiene 75 años. Entraría en la franja etaria de que si tuviera un joven de 20 o 30 años... Pierde la pulseada. Pierde la pulseada, ¿verdad? Pero mi papá es una persona sana, o sea, es algo realmente... por eso cuando hablábamos del tema decíamos que es un momento muy difícil de decidir, ¿verdad? Porque depende mucho de la calidad de vida que tiene esa persona. Realmente es un complicado, o sea, y ver el tema de firmar un documento o algo así... La gente muchas veces no, en el momento cumbre vos necesitas tomar una decisión y bueno. Eso es muy difícil, hasta sería inconstitucional, ¿verdad? No claro, nosotros tenemos que proteger. Es la misma cosa que la gente que critica las restricciones que se salen en los decretos. El Estado debe proteger la salud de toda la población, ¿verdad? Y es por eso que es muy importante que la gente lo entienda y no lleguemos a esa situación. Estamos al borde, pero tenemos todavía un poco de respiro y esperamos que en estos días esto mejore. La experiencia de la gente que entra a terapia intensiva y que termina intubada, por lo que leí de la gente que sobrevivió a esto, es terrible. Porque es la sensación permanente, eso de todo de asfixia, ¿no? de ahogamiento. Y además de la gente que recupera la conciencia por minuto, lo que significa tener porque claro, como decía vos, es una cuestión natural, tu cuerpo quiere rechazar ese tubo que tiene hasta la tráquea. Así mismo, no es un momento fácil. El paciente que está en terapia intensiva intubado tiene esa sensación. Imagínense ustedes el paciente que está lúcido y está viendo todo lo que está pasando ahora. Y hay gente que te dice, el que estaba ahí murió, ya no está hoy, ¿verdad? Y eso es duro, ¿verdad? Y hay que entender, por sobre todas las cosas, que estos pacientes tienen una característica especial, Luis Estela. Estos pacientes están solos. No hay horario de visita, ellos no reciben la visita de sus familiares. Claro. El que está en sala tampoco recibe la visita. O sea, prácticamente, por eso muchas veces cuando uno lee las noticias se dice, prácticamente cuando se interna, muchos ya
levantan la bandera diciendo, bueno, hasta luego, ¿verdad? Sí. Pero realmente en esos números que uno ve, ayer de 867 internados bajar a 828, a lo mejor muchos fallecieron, pero también hay muchas personas que vencieron al COVID después de mucho tiempo. ¿Cuál fue el momento más difícil que le tocó vivir durante esta pandemia? Algo que le conmocionó. Realmente hubo muchos momentos difíciles, ¿verdad? Pero siempre yo destaco siempre una situación alegre es cuando le ves a los colegas que están ahí en primera fila y se contagiaron y hoy salen de alta. Tuvimos, antes de fin de año, tuvimos como 6 colegas que prácticamente en el mismo día salieron de alta y eso es un motivo de alegría. Ayer fue un día muy triste por el hecho de que 2 colegas también no lograron verse al COVID, ¿verdad? Uno de ellos, una amiga, ¿verdad?, que peleó durante más de 4 semanas y bueno, lastimosamente el COVID se le llevó, ¿verdad? Es un momento bastante difícil. Esta profesión tiene sus momentos, sus sinsabores y sus momentos alegres, ¿verdad? Y siempre, por eso para nosotros un alta es un festejo, ¿verdad? Por el hecho de que el tipo batalló, peleó y salió, ¿verdad? Y eso es plausible, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias. Hasta luego, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Luis, Estela, y también un mensaje a la gente, ¿verdad?, de que se cuide. El Ministerio de Salud tiene sus luces y sus sombras, pero creo